Bien, amigos, el cafecito de hoy lo vamos a compartir con el doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Bueno, por ahí viene el cafecito para que nos calentemos un poquito, ¿verdad? Jessica. Gracias. El tema que vamos a tratar fundamentalmente está un poco caliente también. Es el de las administradoras de riesgos de salud, las ARS. Financiero. ¿Perdón? Administradora de riesgos financieros, no de salud. Bueno, pero ese nombre se lo está poniendo usted, ¿verdad? No, porque eso en la práctica, ellos no administran salud. Exacto. Ellos administran intermediación de dinero, pero que lo produce y lo paga otro. ¿Y eso qué consecuencias se está produciendo en el sistema de salud? ¿Cuáles son las quejas que tiene el Colegio Médico? Bueno, mire, una de las desgracias de las dificultades que tiene la ley de seguridad social es la intermediación. Y la intermediación en todos lugares del mundo para lo que es útil es para dificultar servicio y calidad y garantía de derecho. Y eso hacen las ARS. Entonces, por ejemplo, cosas elementales. Si usted va a mi consultorio y yo le prescribo un medicamento, hoy en el laboratorio le preguntan que cuál es el diagnóstico que usted tiene para mandarle a hacer los análisis. Y eso no es facultad de ellos. Yo le indico un medicamento y si yo no estoy inscrito en la ARS que usted te ha afiliado, la receta no vale. Pero la ley de Secuatu, la ley 111, al único que autoriza y faculta para prescribir es al médico. Pues ya la libre elección se perdió como criterio fundamental de la seguridad social. Porque usted por ejemplo, si yo estoy inscrito en su seguro y usted va donde mí, pero al hospital, cuando usted va a la farmacia no vale tampoco la receta. Porque la receta es del hospital. Porque la receta es del hospital. Pero la ley 123-15 manda a usted a recibir la atención en el hospital. Entonces sí, uno se pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Además de que los tarifarios lo deciden ellos de manera unilateral. Entonces ahí llegamos a lo que le interesa a los médicos, porque lo anterior que ha dicho son violaciones a los derechos de los pacientes, de los médicos y de los afiliados. A eso es que quiero ir. Los problemas que tienen ustedes con la situación. Mire, por ejemplo, ya hoy nosotros el criterio médico pasó a un tercer plano. Ya el criterio médico hoy no es determinante en la atención de un paciente. Explíqueme eso con ejemplo. Le pongo fácil, ejemplo. A usted le van a hacer una cirugía de vesícula y como la tecnología ha avanzado, yo voy a hacerle el procedimiento y decido hacerlo por laparoscopía. Sí. Pues mire. Que es más segura para el paciente. Y más rápida. Y más rápida. Menos riesgosa. Y menos tiempo de recuperación. Pues mire, ellos dicen que no puede ser por laparoscopía. ¿Y por qué? Porque ellos no lo tienen en el catálogo. Ellos le pusieron apellido al procedimiento. Pensé que era el criterio médico que decidía eso, pero hoy no es así. Entonces ellos dicen, no, la vesícula hay que hacerla a cielo abierto. Para cubrirla. Para poder cubrir. Y entonces usted, pagando su ARS, usted estando al día, entonces a usted hay que abrirle con un bisturí el abdomen, porque ellas decidieron eso. Además de que el costo lo deciden ellas, no lo decide el médico. Porque desde que se creó la medicina, los honorarios los pone el médico. Los honorarios son facultad exclusiva del médico. ¿Cuánto están pagando las ARS por 262 pesos por una consulta, fiada en un volante, a crédito. 262 pesos. Es bueno que ustedes sepan eso. Pero ellos tienen en la mano todo. Independientemente del tipo de afiliado que sea la persona, es no decir, importa. Porque hay planes de salud que le dicen al paciente complementarios que son extremadamente costosos, pero los médicos ya están cobrando incluso diferencias a esos planes
porque insisten en que lo que le paga la ARS por una razón simple. La ARS quiere que el médico le cobre al paciente 100 pesos. Eso es lo que la ARS dice. Pero ellas pagan 262 pesos. Fiado en un volante. Y usted me va a decir a mí hoy quién va a ir a un consultorio a generarle riqueza a las ARS, porque hay un detalle: la consulta y los procedimientos se los financia el médico, también a ellos, además del paciente. Porque si usted, por ejemplo, cobra, oiga esto, si usted, por ejemplo, cobra 1,000 pesos por una consulta y el paciente paga en el copago 500 y ellos pagan fiado 262 pesos, ¿quién paga la diferencia? Se quedan ellos con ella. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde nosotros vamos a seguir aceptándole? Es decir, al capital financiero que ellos decidan con el criterio médico y los derechos de los afiliados y de los médicos, lo que venga. Es decir, que lo único que recibe el médico, por lo menos de manera inmediata, 500 pesos. Es el copago que da el paciente. Paga el paciente. Pero lo grande no es eso. Lo grande es que yo, por ejemplo, soy ginecólogo. Yo hago una cesárea. Y cuando yo le doy de alta al paciente, yo no puedo poner honorario. Yo firmo, hago la evolución, le doy de alta y le doy la prescripción. Me fui. Eso va a facturación, y de facturación hay que llamar a un operador de la ARS en una oficina, que no siempre es médico, y ellos tienen una lista. Dice, sí, mire, le vamos a pagar al médico en base a 12,000 pesos. El paciente al irse le va a pagar 2,640 y nosotros le vamos a pagar en un volante 9,460. Y la DGI nos quita el 10% y después en abril, cuando hacemos la declaración, nos quitan el 18. Y 18 y 10 son 28. En la estructura tributaria, entonces nos quedan 262. ¿Le descuentan inmediatamente el 10% por impuesto sobre la renta? renta? Con la ley de retención, en el momento que pagan, se quedan. Pero cuando se hace la declaración jurada, que se hace la evaluación, ustedes pueden tener un saldo a favor en pagos adelantados a la DGI. Sí, pero siempre y cuando tú te circunscribes en la estructura tributaria. Ahora, doctor, porque a mí me gustaría que habláramos de eso y de la negación de servicios, que a lo que usted se refería al principio, pero quisiera que termináramos ya con este aspecto, el financiero. La Ley de Seguridad Social está en proceso de reforma desde hace años, que se habla de que su implementación ya permitió determinar todo lo que usted está denunciando. ¿Tienen los médicos claro un tarifario o un método de tarifa? Porque entendemos que hay especialidades, hay médicos que pueden recibir 30 pacientes con consultas breves, porque su especialidad se lo permite, y tú dices, bueno, pero, ok, consultas breves de 15, 20 minutos, es verdad que esa persona estudió muchísimo, pero cuando tú calculas 1,500 o a 2,000 pesos, que hay muchas consultas así, diarias, estamos hablando de un monto considerable. Entonces, ¿tienen los médicos claro cuál sería un mecanismo aceptable para establecer cómo se pueden cobrar las tarifas a la ARS? De entrada a eso. Mire, en la Comisión Nacional de Honorario, de la que yo fui miembro en la gestión del Colegio Médico pasado, en el Ministerio de Trabajo, después de 7 meses, ellos boicoteando y retrasando que avanzáramos, nos pusimos de acuerdo en una metodología para modificar los tarifarios. Es bueno que ustedes sepan que la cápita por persona se ha aumentado 9 veces. Pero las 9 meses es para ellos. En las 9 ocasiones no se le ha modificado un centavo a quienes dan los servicios. En 9 ocasiones. Y la diferencia de ese aumento de las 9 ocasiones lo tienen ellas bajo las arcas. ¿Y en esa comisión ha participado el Colegio Médico? Yo era el titular y aprobamos después de 7 meses, y eso está firmado por ellos, la modificación tarifaria. Pero ¿qué resulta? Que eso tiene que ir al Consejo de Seguridad Social. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social, el poder de veto lo tienen ellos. ¿Quién representa a los pacientes? No hay forma de modificarlo.
¿Quién representa a los pacientes en estas negociaciones? No, el gobierno. El gobierno, porque nosotros, por ejemplo, planteamos que el gobierno es el que tiene que asumir el poder de veto, porque el gobierno es el que tiene que regular el sector salud en la República Dominicana. Exacto. Ese es un criterio que se entiende. Resulta que no, son ellos que regulan el sistema contributivo. Así que una de las partes, la que maneja el dinero, es la que decide que una cosa va o que no va. Así es, son insaciables. Nosotros tenemos que esperar que ellos se llenen para entonces que ellos cedan con la modificación, y con ingresos financieros que lo produce otro, ellos no se van a llenar. Entonces no hay modificación. Ustedes hacen un estudio de lo que están produciendo los ingresos y tienen estimaciones al menos de beneficios, cuántos para las administradoras de riesgos de salud y cuántas para los médicos y el nivel de los servicios para los pacientes. Nosotros no tenemos estudio. Pero ustedes que son uno de las tres patas de esta mesa deberían hacerlo. Sí, ciertamente. Ellos dicen que pierden todos los años, pero no se van del mercado. Ellos tienen el mercado en la mano, ese es su negocio, y ellos entienden que pueden utilizar el financiamiento del paciente y el conocimiento del médico y decidirlo. A ver, las ARS todos los años encuentran una razón para aumentar al régimen contributivo y siguen negando servicios en el plan básico. Eso es el ABC de la discusión de la implementación del sistema de seguridad social en nuestro país diariamente. Negación de servicios, limitación al plan básico, gente que paga un sistema contributivo que en adición a eso recibe una carta que le dicen que le van a aumentar, todos los años sube. Entonces, en las últimas semanas hemos visto los reportes de prensa que indican lo que usted denunciaba hace un momento. Un médico afiliado a una ARS decide atender a un paciente en un hospital público que lo pagan los ciudadanos dominicanos, los contribuyentes. Si la receta la emite desde ese hospital, a veces, y he visto el ejemplo, el médico te dice, no tengo el, ¿cómo se llama? El recetario de la clínica privada donde te atiendo. Vale. Ve a ver si te lo aceptan. No le vale. Está el caso de ahora la novedad no es solamente esa, es si el médico está afiliado a tu ARS o no para aceptarte la prescripción. Así es. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de revisar los contratos, porque son contratos, que firman los afiliados con la ARS para establecer si tienen las ARS el derecho a negar ese tipo de servicios? Es que la ley de C4 es solo una y no es competencia de ellos. Entonces eso no hay que verificarlo con ellos. Pero yo te pongo un ejemplo más elemental. Lo que está diciendo es que si tiene C4, nadie puede cuestionar lo que prescriba. Dice la ley de C4, cuando usted está certificado y el señor presidente hace un decreto y lo autoriza, dice, autorizado en todo el territorio nacional a ejercer la medicina en la República Dominicana. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si yo estoy facultado, te lo voy a poner fácil, tú eres médico y tú vas donde mí, nosotros generalmente no le cobramos a médicos. Pues yo te doy la evaluación y la prescripción, tú te vas, la receta no vale porque eso no se registró en la res. Y yo te pregunto, ¿a dónde está escrito que si yo te evalúo a ti, tengo que mandarle a informar a nadie que te evalúe a ti? Te doy la prescripción y por demás no te cobro. Pero cuando tú vas a la farmacia, no vale porque esa receta no fue registrada. Usted está olvidando un ejemplo antes de irnos a la pausa, y es que el paciente, cuando el médico no está afiliado con su ARS, el paciente paga de manera privada y particular esa atención. Por tanto, la pierde. El paciente simplemente cubre esa consulta con sus recursos y no necesariamente te devuelven ese dinero. Y ellos se ahorran esa otra. A la ARS le sale gratis ese trabajo. Entonces, ¿hasta cuándo? Llegamos a un acuerdo el año pasado y después que ellos lo firmaron, echaron para atrás.
Usted nos tiene que contar los detalles de ese acuerdo y cuáles son los pasos relacionados con ese diálogo que se está pidiendo. La ciencia médica es la que más avanza hoy día, se puede decir eso. Las tecnologías se aplican a la medicina y constantemente hay nuevos procedimientos que resultan en más seguridad para los pacientes, menos tiempo de recuperación y más garantía de salud. Sin embargo, el sistema que se está aplicando aquí de seguridad de salud bloquea el acceso de los pacientes a los nuevos procedimientos. El doctor Roa lo tocó al principio de esta entrevista, pero queremos hacer énfasis en ese tema. Te puso como ejemplo la operación de vesícula, que antes le abrían al paciente y ahora se hace por la paroscopía. Así es. Por 3 punticos que meten cámara y el otro día meten cámara y para el otro día para su casa, bien, ¿verdad? ¿Qué otros procedimientos, digamos de cosas que puedan ser más graves, tienen novedades que no se aplican? Por ejemplo, si una persona hace obstrucción de los vasos sanguíneos de una extremidad, ejemplo, una pierna, y cuando va donde el médico vascular, le dice, mira, vamos a hacerte un cateterismo para revascular la pierna. Pues cuando va con su indicación que se le va a revascularizar, la pierna, la ARS no se la cubre. ¿Por qué? Porque no, porque es un procedimiento que usted lo hace ahora y en 2, 3, 5 años pudiera repetirse en la misma persona. Porque los ateromas están vinculados incluso con la calidad de alimentación del paciente. Por mencionar un caso, ahora usted llegó al revés, mire, no me cubrió. Y el médico le dice, pues vamos a amputarte la pierna. Entonces le cubre. ¿Le cubre que se la amputen? Sí, porque la amputación es un procedimiento radical definitivo. Y sí, esa persona no va a volver a molestar con pierna, porque ya no tiene. Entonces así actúan las ARS. Ese es un negocio regulado por el mercado, sin regla de regulación, que al que le corresponde teóricamente regular es al Ministerio de Salud Pública, pero las ARS tienen la ley del mercado y ellas son las que deciden el negocio. Porque la salud es un negocio hoy de grupos financieros que son los que deciden la suerte de quién recibe y quién no. Y el criterio médico ya hoy no es prioritario. Mire, nosotros llegamos a un acuerdo el año pasado con ellos y dentro de ese acuerdo está la famosa glosa. ¿Y usted sabe qué es la glosa? Que yo entro a un quirófano y dependiendo de la complejidad del procedimiento, yo salgo de allá para acá e indico el fármaco dependiendo de la complejidad del procedimiento. Pues mire, yo uso un medicamento X y entonces resulta que ellos no lo tienen registrado en su catálogo. Pues ese expediente lo glosan, lo frisan, ni se lo pagan a la clínica después de dar el servicio, ni se lo pagan al médico después de haber hecho el procedimiento. Entonces usted se pregunta, dígame qué es lo que usted quiere que hagamos. Ahora, si el paciente se complica y tenemos que ir a un tribunal, va el médico, no va a la ARS. Va a la clínica, no va a la ARS. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde nosotros vamos a seguir aceptándole eso? ¿Tiene eso que y nosotros decidimos reaccionar. ¿Tiene eso que ver lo que usted acaba de mencionar con el tema del catálogo de fármacos que están cubiertos y la posible relación médico-medicamentos con la que también se ha luchado en algún momento desde el Ministerio de Salud? ¿Se puede alegar eso? No. Lo que pasa es que el criterio médico no está vinculado a nada de eso. Porque el criterio médico es conocimiento. Lo que pasa es que el asunto de la decisión de la farmacología es el criterio médico el que debe primar. Hemos luchado por modificar el plan básico para incluir casos como el que usted acaba de señalar. Eso no ha sido posible tampoco. Porque ellos entienden que mientras más concentrado tienen los procedimientos y mientras menos permiten el gasto en fármacos y otros insumos, más ahorran, porque el problema de ellos es económico,
no de salud. ¿Qué ha pasado con la reunión planteada después de que Andeclip y el Colegio Médico hicieron la denuncia? Nosotros en 2 semanas comenzamos las acciones. Nosotros dimos 30 días para que haya un entendimiento y una solución a esta situación. El ministro de Salud dijo que se iba a convocar a un diálogo. ¿Se ha pautado una reunión? ¿Se ha organizado algo? ¿Empieza algo? Para la próxima semana hay una reunión con el Ministerio de Trabajo, que es... ¿De trabajo? Sí. El Ministerio de Trabajo es el presidente, el ministro del Consejo. Porque aquí está todo al revés. El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social es el ministro de Trabajo, cuando debía ser el ministro de Salud. Pero entonces, no es así. ¿quiénes están convocados para la reunión? Nos convocaron a nosotros, no sabemos. Lo convoca el ministro de Trabajo. ¿Pero es una reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social? No, porque hoy hay reunión del Consejo. ¿Y cuáles son sus expectativas con relación a ese encuentro? No, eso no está agendado. ¿Y de qué se va a hablar en la reunión? No, ahí se habla de tasa, de financiamiento, de depósito y de ese tipo de cosas. O que un paciente se quejó porque una ARS le negó, porque nunca hemos podido encontrarnos con una ARS que diga, sí, vengan que le vamos a cubrir. No, vengan que le vamos a negar, porque ese es el trabajo de las ARS. Nosotros tenemos, miren esto, porque ustedes lo oyen hablando por la prensa. Esa es la Asociación Dominicana de ARS Privada, ADARS. Ese es el pulpo. Y eso lo discutimos el año pasado. Lo firmamos. Y óiganme lo que le voy a decir. El presidente de ADARS es el licenciado José Manuel Vargas. Miren a ver si no firmó. ¿Firmó o no firmó? Licenciado José Manuel Vargas. Pero él firmó. ¿Pero qué establecía ese acuerdo? Ese acuerdo establece varios ítems. Uno es el código único, que nosotros estamos planteando un código único para establecer cuántos médicos tiene usted en ejercicio por área y cuál es el nivel de formación de cada médico. Eso es parte de la regulación de la salud de los dominicanos. Yo saber cuánto tengo y qué hacen. Y acordamos eso y lo firmamos. Pues resulta que ahora ellos echaron para atrás. Ellos decidieron que no unilateralmente. Nosotros firmamos ahí la modificación de los tarifarios que se trabajó en la Comisión Nacional de Honorarios. Pues miren, ellos echaron para atrás, como tienen el poder de veto. Pero nosotros firmamos ahí la glosa y nos pusimos de acuerdo para discutir el plan básico. ¿Las tres partes tienen poder de veto? No, las ARS tienen poder de veto. Solo. Porque el empresariado es el que tiene un artículo en la ley que le da poder de veto, que lo metieron ellos aviesamente. ¿No tienen poder de veto todos? No. Sí, pero si tuviéramos ellos lo pueden haber solicitado, pero quienes lo ponen son los legisladores. Sí. Bueno, lo pusieron lo que ellos. pasa es que son muchos tentáculos que tiene el negocio de la salud. No son las ARS nada más. Ellos han contado también con la venencia de otros sectores y por eso tienen ellos la decisión que tienen. Entonces nosotros frente a eso tenemos una actitud y es que el criterio médico tiene que decidirlo el médico, no la ARS. Eso lo tienen que decidir los legisladores. Obviamente los partidos que tenemos no se interesan mucho en estas cosas, ¿verdad? Pero ustedes no han tratado de ir al Congreso a explicarle eso a los legisladores. Ya nosotros nos reunimos con la Comisión de Salud que dirige el doctor Canán en el Senado y la Comisión de Salud de los Diputados que dirige el doctor Quiñones. ¿Y ya se lo han explicado todo? Le hemos explicado la mafia, la estructura, porque eso es un cartel, eso es una mafia. Han querido utilizar epítetos, gente, para cuestionar a los médicos. Pero son la misma gente que cuando tienen la dolencia van donde el médico. El mismo. Porque hay mucha gente pagada en esto por el capital financiero. Nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la determinación que ese cuadro
¿Lo vamos a modificar con la ley o lo vamos a modificar con el conocimiento? Aquí no hay más posibilidades de un hecho. ¿Cómo así? ¿Cómo con el conocimiento? Bueno, el que tiene el conocimiento soy yo. Entonces nosotros estamos obligados a crear un escenario donde el conocimiento se imponga en lo que es la atención del paciente. No puede ser que yo indique un medicamento y el farmacéutico le diga a usted que no vale la receta. Entonces, ¿el criterio médico de qué sirve? Para que ellos decidan por nosotros. Entonces eso tiene que tener una parada y por eso nosotros hemos dicho que el gobierno central tiene que intervenir en esto, porque si no va a venir el caos. Y con el Ministerio de Salud, ¿han ustedes sostenido encuentros a través de los cuales se haya planteado toda esta situación? Discusiones todavía no, formales. A pesar de que él planteó de que iba a buscar un escenario de discusión y de encuentro. Hace una semana o dos de eso, sí, ¿no? Estamos en espera. Estamos en espera. Bueno, pero nosotros no podemos seguir en esa situación. Se nos quedan muchos temas para conversar con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Está la atención en salud, inauguración de muchos hospitales que se inundan con los aguaceros. Así es. Así que obviamente la invitación. Y otros inconclusos, sin terminar. Y otros terminada la rehabilitación física sin equipo y sin personal. Y bueno, porque también el escenario es complicado. Y nos queda pendiente también la atención en salud, el trabajo de los médicos, que son de las tareas pendientes del seguimiento del acuerdo que se hizo con el Colegio Médico Dominicano. Bueno, tendremos que invitarlo pronto porque este tema va para largo. Gracias a todos por habernos acompañado en la jornada de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana a las